Estamos. Amén, hermanos. El Señor me cambió el tema a último momento. Todo el día he estado luchando en mi corazón para ver qué es lo que el Señor quiere y íbamos a dar un tema, pero mejor vamos a dejarnos guiar, ¿verdad? Hasta el último momento. Gracias, hermanos de alabanza. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé su buena palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, en la casa, Señor. Hemos venido a buscar tu rostro, hemos venido a llenarnos de tu palabra. Danos hoy el consejo de tu palabra, Señor, que venga una vianda, Señor, una vianda exquisita, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor, y aún impacte, Señor, nuestro cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá presentes, y también por los que nos van a ver a través de los medios de comunicación. Los bendecimos, Padre, aquí a la distancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Amén. Se recuerdan que hemos visto por lo menos, creo que 2 o 3 temas con respecto a la oración. Entonces vamos a retomar algo ahí. Dice Lucas 11:1: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Entonces eso se nos tiene que ir clavando en el corazón, hermanos, en el corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Enséñanos, que Él nos enseñe a orar. Ahora, también es importante, cuando oramos nosotros, fíjense, pues es orar, no es profetizar, ¿sí? O sea, cuando nosotros oramos, y sobre todo cuando nos dan el tiempo, el privilegio de orar, pero también en sus casas, no es profetizar, tampoco es ministrar, ¿verdad? Sino es orar, es un diálogo con el Señor. Eso es muy importante, porque también a veces podemos nosotros estar con los ojos cerrados, que estamos orando, pero lo que estamos haciendo es predicando, ¿verdad? Y a veces predicándole al Señor. No, es una oración hacia Él. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, enséñanos a orar. Ese es el nombre del tema. Y tal vez como un subtítulo le puse acá: el perdón. Los versículos base continúa, ¿verdad? El Señor les da una instrucción, ¿verdad? Cuando oréis, decid: Padre. Eso lo vimos. Santificado sea tu nombre. Eso nos falta. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pues ahí lo aplicamos literalmente y también espiritualmente, ¿verdad? Que Él nos pueda dar la porción del pan espiritual. Y aquí es donde me quiero detener. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Este es el libro de Lucas, pero tiene un contexto. El contexto lo encontramos en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas. Esta versión, los traductores le ponen ofensas, pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, los que nos ofenden o nos hacen mal. Eso es para que miremos que hay suficiente base bíblica. Pero yo me quiero detener acá en esta frase que le subrayé en amarillo: perdónanos nuestros pecados. Entonces, fíjense, hermanos, que me llama la atención, porque Él nos está enseñando. O sea, Él estaba enseñando hoy a sus discípulos, pero eso quedó para nosotros. Entonces, la primera frase al acercarnos nosotros a orar, recordemos que estamos aprendiendo a orar. Entonces, la primera parte, amada iglesia, es que tiene que haber un reconocimiento de parte de nosotros
de nuestros pecados. Tenemos que reconocer. O sea, tenemos que reconocer, porque no es que nos presentemos delante de Dios, ¿verdad? Y empezamos a orar y como que le decimos, ¿verdad? Señor, aquí dejamos en pausa el pecado, ¿verdad? Y yo me presento delante de ti. No podemos. Es que cuando venimos y oramos, estamos orando en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de su Hijo amado. Pero entonces tenemos que reconocer nuestra condición, hermanos. Es importante. O sea, para acercarnos a orar. Pero por eso el objetivo es que aprendamos juntos. O sea, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? O sea, tal vez la primera enseñanza fue hace un mes aproximadamente. ¿Cómo nos está yendo en la oración? ¿Cómo vamos? O sea, digamos en la primera enseñanza, tal vez al día siguiente, a los 2 días, a los 4 días, 5 días, tal vez dejamos el despertador, ¿verdad? O nos inquietó el Señor y dimos esa milla extra y nos levantamos, ¿verdad? Y entramos en la oración, ¿verdad? O tal vez las amas de casa, las mamás, ¿verdad? Que se quedan en casa, tal vez le entraron ahí, apartaron un momento, pero después de 30 días más o menos, ¿cómo vamos en la oración? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? Porque eso se tiene que volver una convicción en nuestra vida. No puede ser solo una emoción. Porque a veces intensificamos nuestra oración definitivamente en el momento de necesidad, ¿verdad? En el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, de la aflicción, ahí es donde intensificamos nuestra oración. Pero ya cuando las aguas empiezan a calmar, cuando el Señor, gracias a Dios, empieza a obrar, como que descendemos en nuestra oración. Y a veces nuestras oraciones pueden ser muy superficiales. Y a veces lo superficial es cuando nosotros nos dedicamos solo a pedir por lo material. Ahí es algo superficial, hermanos. Entonces, aquí el Señor nos está dando una cátedra, esa palabra me gusta mucho a mí, una enseñanza, porque está diciendo que tenemos que reconocer nuestra condición. Entonces, hoy reconozcamos. Ahora, esto es muy importante porque tenemos que ponerle atención. Definitivamente, si ahorita nos preguntan a cada uno de nosotros si pecamos hoy, pues la respuesta es sí. O si me preguntan a mí, pastor, hoy ¿usted cometió un pecado? Sí, porque así dice la Biblia, que si decimos que no, le hacemos a él mentiroso, ¿verdad? Tal vez a veces un pecado no un pecado en su magnitud de ofender a Dios, pero sí un pecado donde yo tuve tal vez un mal pensamiento, por ejemplo. O sea, pequé. Pero lo que tenemos que analizar es si en nuestra mente, en nuestro corazón, se están maquinando pecados. Entonces es un momento de hacer un alto. Vamos a continuar y luego vamos a desarrollar la otra parte. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Mire, me llamó la atención acá, porque se recuerda que donde tenemos muchas enseñanzas en Génesis, el origen, ¿verdad? Génesis, el origen. Y por lo menos la palabra pecado, por lo menos en esta versión de las Américas, yo lo encontré por primera vez en Génesis 4:7, donde se menciona en sí la palabra. Tendríamos que explorar antes, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque ahí le está hablando el Señor, le está hablando a Caín. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, entonces aquí es donde debemos de tener cuidado, hermanos. O sea, recordemos que lo que estamos haciendo es aprendiendo a orar. Nos acercamos delante de Dios y Él nos está dando la instrucción. Cuando se acerquen a orar o cuando vayan a orar, les voy a enseñar. Y parte de esa oración es: y perdónanos nuestros pecados. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer nuestra condición. Ahora, aquí lo que tenemos que reconocer
también es lo que dice el texto. El pecado yace a la puerta y te codicia. Pero le dice a Caín, tú debes dominarlo. Pero mire, Caín no pudo dominar el pecado. O sea, él ya había concebido un pecado en su mente. O sea, había hecho una transgresión, un pecado, y estaba a punto, el siguiente versículo, de cometer una iniquidad, un derramamiento de sangre. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y ahí lo mató. Ahora, fíjese que qué interesante, porque esas llamaditas que yo le he estado enseñando de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Que yo también lo aprendí de mi pastor, dice, si haces bien no serás aceptado. Esa palabra, la traducción original tendría que decir, no será levantado tu semblante. O sea, que quiere decir que en el rostro se puede manifestar cuando alguien está considerando o está maquinando un pecado. O sea, no está tranquilo, la vista no está tranquila. Por eso, fíjense, hermanos, por eso dice la Biblia que el pastor tiene que conocer el rostro de las ovejas. Entonces tengo que conocerlos, tengo que verlos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, creo yo, hermanos, que es un momento que tenemos que analizarnos, porque si no, no va a poder fluir nuestra oración. Tenemos que analizarnos. Y fíjense que no le digo tenemos que analizarnos. Si no, no va a fluir la oración, porque hay algo que está inquietando nuestra mente, algo que está inquietando, algo nos está inquietando. Entonces no podemos fluir, no podemos fluir. Bueno, eso tal vez, digamos, nosotros humanamente, tal vez podemos entrar con una sonrisa, ¿verdad? O aparentar que todo está tranquilo. Pero delante de Dios no podemos. Delante de Dios no podemos ocultar. No podemos, si Él nos conoce, Él nos traspasa como rayos X. Entonces, dice en 1 Corintios, por tanto, el que cree que está firme, cuidado, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces no podemos descuidar, hermanos, nuestra vida espiritual. Ahora, miren, la mayoría, creo que todos los que están acá, sí, todos los que están acá, servimos al Señor. Todos los que están acá servimos al Señor en diferentes áreas, ¿verdad? Todos los que están hoy presencialmente servimos en diferentes áreas. Entonces, para nosotros, hermanos, es fundamental la oración. Es fundamental. Tenemos que clamarle al Señor que nos enseñe a orar, ¿verdad? Que nos enseñe a orar. ¿Por qué? Primero, para tener comunión con Él. Tenemos que tener una comunión con Él. Pero segundo, hermanos, es ¿por qué? Porque el pecado está a la puerta. Entonces, ¿ustedes creen que el enemigo de nuestras almas está tranquilo de que nosotros le estemos sirviendo a Dios? ¿Qué piensan? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida espiritual. Tenemos que ponerle mucha atención. Por eso les digo, orar, ese es algo fundamental. Tenemos que aprender a orar, tenemos que estar constantemente en una comunión con el Señor. Pero en este caso, a nosotros que servimos en la iglesia, hay una mayor demanda y tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Mucho cuidado, hermanos. Por eso es muy importante nosotros consagrarnos al Señor, mantenernos en santidad, apartarnos para Él.
Recordemos que nosotros ya no, no somos del mundo, ahora somos esclavos del Señor. Pero entonces, por lo tanto, hay una demanda. Nosotros cuando iniciamos acá y venimos hace ya pues casi 2 años, pues nosotros sabíamos que el Señor iba a empezar a obrar porque Él nos había enviado, y no es por nosotros, sino que es su obra. Y sabemos de que el Señor tiene grandes cosas para esta casa. La estamos viendo cada vez, cada cierto tiempo estamos viendo, o mejor dicho, cada día. Pero es necesario que todos en conjunto, en unidad, guardemos la santidad, ¿sí? Nos guardemos y nos consagremos, o sea, nos apartemos para el Señor. Entonces, el llamado es cuidado, cuidado. El pecado está a la puerta. El pecado, y dice, y te codicia. Cuando miramos el versículo ahí, te desea. Entonces tenemos una batalla franca. Entonces esa batalla es de todos, hermanos, porque todos nosotros tenemos luchas en diferentes ámbitos. Se nos presentan tentaciones, se nos presentan diferentes circunstancias. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Orando. No hay otra salida. Orando, 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 hermanos, orando. Eso es muy importante. Entonces hoy es un día que tenemos que reconocer y decirle al Señor: Señor, yo quiero que mi oración fluya. Yo quiero que mi oración sea constante, que mi oración fluya en tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo. Pero por eso es importante que viene esa parte del reconocimiento. Ahora, esta es la primera parte del mensaje. Dice Hebreos 12:4: pero todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo es luchar contra el pecado hasta derramar sangre? ¿Cómo es? ¿Cuál es una de las explicaciones de Hebreos 12:4? ¿Cómo voy a luchar yo contra el pecado hasta el punto de derramar sangre? Entonces, cuando lo que está hablando acá es de genética. De genética. En la sangre está la genética, en la sangre está el ADN. Entonces tenemos que detectar nosotros cuál es tu batalla, contra qué luchas. O sea, no perdamos de vista que el tema es la oración. Pero ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide a veces acercarnos delante de Dios? Porque a veces cometemos ofensas a Dios, a veces cometemos transgresiones al Señor, y luego viene el pecado y viene la iniquidad. O sea, por ejemplo, tal vez una forma de poner el ejemplo es cuando, digamos, alguien va en un automóvil y el semáforo se pone en amarillo. Ahí, ¿qué tiene que hacer el conductor? Parar, ¿va? En amarillo, parar. No darle más rápido, ¿va? Pero nosotros le damos más rápido. No sé quiénes aquí le dan, apachan más el acelerador, ¿va? Entonces, esa es una transgresión, ¿o no? Porque ¿qué dice los que ganaron el examen de automovilismo para sacar la licencia? ¿O dieron una ayudita ahí? No, ¿verdad? Ahí dice en el manual, ¿verdad? Luz amarilla, ¿qué es? ¿Ah? Preventivo y parar, ¿va? Lo ideal es parar. ¿Va? Pero si uno se pasa, es transgredió. ¿Va? Ahora, si se pasa en rojo, ¿va? Multa, ¿va? Infracción. Pero ¿y si constantemente se pasa en rojo? ¿Cómo? Entonces a veces nosotros transgredimos, ¿verdad? Nos pasamos en amarillo, no nos detenemos. Transgresión, ¿verdad?
Dios nos está diciendo, no, no me gusta eso que estás haciendo. No me gusta. Solo una vez me paso en amarillo, ¿verdad? A la otra, ¿verdad? Otro día, o el mismo día, otra vez me paso en amarillo. Pero como uno se va acostumbrando, entonces ya todos los amarillos piensa uno que es para pasarse más rápido, ¿verdad? Ya, y no reacciona. Pero de repente se pasa el rojo. Entonces el rojo ya es pecado. Ya es pecado. Y constantemente pasarnos en rojo es iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La práctica constante del pecado. Porque entonces ya no le redarguye a uno, ¿verdad? Si me paran, pago, ¿verdad? Pues le doy una ayudadita ahí al que para, ¿verdad? Sí saben que es ayudadita, ¿verdad? Que es una ayuda, sí. A mí. Así me enseñó Erasto que es ayuda, dice. Que así le dijeron a él, que lo pararon y le dijeron que si no les daba una ayudadita. Entonces, hermanos, entonces por eso es importante, porque miren, si nosotros no nos ponemos a analizar esto, no reconocemos, hay un peligro y hay un enemigo, y ese enemigo lo que quiere es destruirnos. Ese enemigo lo que quiere es que nos muramos, porque el pecado es muerte. Entonces, ¿en qué área podemos estar nosotros cometiendo transgresiones? Analicémonos. ¿No será que eso es lo que a veces impide que te acerques y busques el rostro de Dios? Porque el semblante, ¿verdad? Uno no se puede presentar delante de Él, ¿verdad? Verlo. Porque el semblante está demudado, porque hay algo dentro de nosotros. Entonces eso muchas veces impide que nos acerquemos a orar. Eso nos impide. Y a veces nosotros decimos, no, es que no, como que no fluyo, como que hay un estorbo en mi mente, como que mis pensamientos no están bien. Es porque hay algo, se está maquinando algo en la mente. Ahora el problema es cuando baja el corazón. Ahí ya es difícil. Si ya baja el corazón, ya es complicado. Por eso cuando empieza el pensamiento, ahí es de reprender. Ahí tienes que reprender. Cuando el enemigo manda el dardazo, o tu propia concupiscencia te manda el dardazo, ¿verdad? El pensamiento a tu mente, ahí tienes que reprender. Ahí mismo, Señor, reprendo en el nombre de Jesús, reprendo este pensamiento, reprendo esto en el nombre de Jesús, ayúdame. No dejes que baje a tu corazón, porque si baja al corazón, ahí ya es más difícil, ahí la batalla se incrementa. Ahora, fíjense pues, estamos hablando de orar, porque el Señor nos dice primero, perdona nuestros pecados, porque entonces tenemos que reconocer si hay pecado en nosotros, o si el pecado está a la puerta. Por eso es importante. Estamos aprendiendo a orar. El Señor dice, perdónanos nuestros pecados, así les enseñó Él, así nos está enseñando. Entonces tengo que reconocer, ¿estoy pecando? ¿O el pecado yace a la puerta? ¿Me está codiciando el pecado? Cuidado. Ahora, ¿estamos luchando contra el pecado? Hasta derramar sangre, o sea, genética. Porque a veces nosotros mismos abrimos puertas y por eso luchamos, ¿verdad? Pero a veces hay una herencia genética con la cual batallamos. Entonces a eso se refiere Hebreos 12:4. Hay una herencia. ¿Qué heredamos? ¿Qué heredamos de nuestros ancestros? Ahora, ¿por qué? Porque David lo decía. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, él tuvo ahí una revelación. Tuvo una revelación. Llegó el visitante, ¿verdad? Cuando miramos todo el contexto de esta historia, y ahí en Salmo 51 hay que leerlo despacio.
Hay una parte que dice que perdone sus delitos de sangre. ¿Por qué delitos de sangre? Porque él había mandado a matar a Urías. Entonces había un delito de sangre que ya no le permitía alabar. Fíjese que tremendo, muchas cosas que yo no había visto. Yo pues hemos predicado de este versículo, ha impactado mucho mi vida, pero ahora que estaba volviendo a verlo, entiendo yo que David, el dulce cantor de Israel, ya no fluía en la alabanza. Como que ya no fluía en la alabanza él. Entonces, mire, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora, aquí estamos hablando de un pecado muy fuerte, pero ¿cómo comenzó? Con una transgresión. ¿Qué transgresión fue? Que era el tiempo de la guerra y David se quedó durmiendo. Entonces, hermanos, mente desocupada, taller del enemigo. Mente desocupada, no podemos nosotros estar desocupados, tampoco preocupados. ¿Qué tenemos que estar? Ocupados, ocupados, ocupados. Entonces, fíjense que por eso yo me he dado cuenta que en las congregaciones, los hermanos que servimos van alcanzando y van subiendo estaturas espirituales, porque no hay tiempo, o sea, la mente está ocupada en las cosas de Dios. Entonces no hay tiempo para darle cabida, o entran esos pensamientos, pero uno se los sacude rápido. Y uno está en constante oración pidiéndole al Señor que lo use en el privilegio dentro de la iglesia y buscando de Dios. Entonces por eso es importante. Pero ¿qué pasó ahí? Davidcito no se levantó a orar, con todo respeto, ¿verdad? Ese día o esos días, porque no sé si fue a la primera que él salió, así dice la Biblia, y vio, pero ¿será que ya había salido antes? ¿Y será que Betsabé ya lo había visto, que lo miraba, pero ella se hacía la desentendida, ¿verdad? Que salía ahí tal vez a lavar ropa, tal vez, ¿verdad? Ahí a la terraza, y la terraza del rey era más alta, ¿verdad? Y ella ya había controlado. Porque siempre descargamos, muchas veces los predicadores, pues sobre David, ¿verdad? Pero también Betsabé, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces, ese día o esos días, el rey David no se había levantado a orar. Y fíjese que era un rey. Era rey. Él conocía de Dios, porque cuando cuidaba las ovejas de su papá, ahí en los desiertos, en los lugares oscuros, él ahí defendía, él aprendió, él tenía intimidad con el Señor. Pero llegó un momento en que venció a sus enemigos, ya era el rey, ¿verdad? Él en esos tiempos, él podía elegir alguna otra doncella. ¿Por qué eligió a una mujer casada? Entonces, ¿será que David se descuidó? ¿Qué dicen ustedes? El dulce cantor de Israel, el que tocaba el arpa y salían los demonios de Saúl, el que danzaba y no le importaba que lo criticaran, el que componía cantos, alabanzas al Señor, se descuidó. ¿Y nosotros? ¿Será que hay un peligro para nosotros o no? ¿Solo para los hombres? No.
Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Bueno, esa es una área. La otra área es que él reconoce, ¿verdad? O sea, él reconoce, yo nací en iniquidad. O sea, me trasladaron una genética de pecado. Aquí lo que nos da a entender era que la mamá había hecho algo. Entonces, no se había roto eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. No descuidarnos, hermanos. No nos descuidemos, por favor. No descuidemos nuestra vida espiritual. No descuidemos nuestra intimidad con el Señor. No la descuidemos. No la descuidemos. Estemos muy atentos. Porque estamos hablando de una de las cosas más fuertes que hace caer al hombre o a la mujer, el pecado de índole sexual. Es una de las cosas más fuertes. Pero no solo es eso, hay otras cosas. Pero el llamado es entonces que busquemos el rostro del Señor, que lo busquemos en oración. Pero que hay cosas que a veces nos pueden impedir, porque hay cosas en nuestra mente, hay cosas en nuestra alma, hay cosas en nuestra genética. Entonces tenemos que clamarle a Dios que nos pueda ayudar, que nos pueda auxiliar. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora, miren el Nuevo Testamento. Una pasada de tráiler que le da el apóstol Pablo a los de la iglesia de Corinto. Por eso es que es importante que lo hablemos. En efecto, se oye entre ustedes que entre ustedes hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, entre los de afuera, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. O sea, una iniquidad. ¿Pero dónde era? En la iglesia. En la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos. Todos tenemos que cuidarnos. Porque eso era en la iglesia de Corinto. Mire cómo dice Malaquías 2:15. ¿No los has hecho un solo ser, dotado de carne y espíritu? Y este uno que busca una posteridad dada por Dios, guardad pues vuestro espíritu. Miren la instrucción que da, o cómo lo traduce esta versión. No traiciones a la esposa de tu juventud. O sea, ¿por qué relaciona el espíritu con traicionar a la esposa de la juventud? Porque cuando hay pecado de índole sexual, se está afectando el espíritu. El espíritu. El espíritu. Hay una transmisión de espíritus del lado de las tinieblas. Eso es bien delicado. Entonces, el llamado es: guardémonos. Amén. Guardémonos. Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra mente, guardemos nuestra alma y guardemos aún nuestro cuerpo, porque este es un templo del Espíritu Santo. Esto es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlo. Muchos lo descuidamos, ¿verdad? En otra área, ¿verdad? Siendo muy fértiles, ¿verdad? ¿Verdad? Nos descuidamos. Fíjense que, hermanos, que aún en eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo, porque si el Señor tardare, tenemos mucho que dar todavía, ¿verdad? Tenemos que dar todavía. Tenemos que cuidar la garganta, ¿verdad? Ahorita quedó ahí en el limbo si se puede tomar refresco con hielo o no, ¿verdad? Unos dicen que sí, otros que no. No sé, ¿verdad? Pero los que gustan refresco, de plano votaron que es un mito eso, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero entonces regresemos. O sea, ¿por qué a veces no podemos orar? ¿Porque hay pecado?
o porque el pecado nos está atacando. Tenemos que desalojarlo. Hay que vencerlo. ¿Cómo decía? Vamos a ver. Dominarlo. Pero tú debes dominarlo. No que el pecado te domine. No que nos esclavice. Bueno, esa es la primera parte, ¿verdad? El versículo, desgranando poco a poco. Bueno, aquí quisiera dejarle este consejo que está en la palabra. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, miren, hermanos, para que tengamos los límites, los parámetros, tener ahí los parámetros. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar esclavizar. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí están los parámetros. Ahí están los parámetros. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces esos serían los límites que tenemos que aprender nosotros. Recordemos que nosotros acá, nosotros no imponemos, solo exponemos. Solo exponemos, hermanos. Entonces que esto te quede, ahí está en la palabra. Es el triángulo de la libertad. Digamos, por ejemplo, alguien que conoció de Dios, ¿verdad? Y dice, voy a ir a evangelizar a las perdidas de un burdel, ¿verdad? ¿Le es lícito? Sí. ¿Pero le conviene? No, no, ¿verdad? Pero se hace. A veces se hace. Plan con maña. Así, mejor está bien así, plan con maña, esa me la voy a aprender entonces. O digamos alguien que tenía problemas con los tragos, ¿verdad? Y lo invitan a una reunión. ¿Le es lícito? Sí. ¿Pero le conviene? No. Incluso fíjense que por eso nosotros aquí, para la Santa Cena, damos jugo de uva, por varias razones. Pero una de ellas es porque mi pastor así me enseñó. Puede ser que alguien todavía no esté libre y con un poquito, ¿verdad?, de vino puro se le active. Y entonces al salir de acá, porque eso pasaba en la iglesia de Corinto, dice, ¿verdad?, que llevaban las grandes coponas, ¿verdad? O tal vez así las pasaban, ¿va? Esas coponas se las pasaban así a los hermanos, ¿va? ¿Verdad? Y después pedían cobertura, ¿va? Bien alegres. Porque así le pasó al apóstol. En uno de los países que tienen libertad, ¿va? Por ejemplo, en España, ellos en todas sus comidas se toman una copita de vino, ¿verdad? O sea, esa es allá la sociedad, ¿verdad? Así es. Porque incluso dicen que el agua pura o el agua natural es más cara que una botella de vino. Entonces ellos se acostumbran, ¿va? Pero ahí se reunió con unos ministros que querían conocer, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad? Pero botella tras botella, ¿va? Y ya de último, así cuenta el apóstol, yo quiero que me dé cobertura, apóstol. Así ya, no, digo, el apóstol salió pero disparado de ahí, dice, ¿cómo les voy a dar cobertura? Porque tal vez eran descendientes de los de Corinto, ¿verdad?, los que estaban ahí. Entonces,
Cuidado, hermanos, por favor. Cuidado, cuidémonos para honrar el nombre de nuestro Padre. Esa es la primera parte, ¿verdad? Perdónanos nuestros pecados. Se fue muy rápido otra vez el tiempo, ¿verdad? Y perdona nuestros pecados, Lucas 11:4, porque también nosotros perdonamos. Entonces fíjense pues, primero el reconocimiento de nuestra condición. Pedimos al Señor y Él nos perdona. Por eso también tenemos que dejarlo claro. Si nosotros pedimos perdón, Él nos perdona, hermanos. Los pecados nuestros por esa bendita sangre fueron borrados. Son borrados. Son borrados a nosotros llegar con un corazón contrito y humillado delante de Él, ¿verdad? Pero nos da la instrucción, ¿verdad? Que nos arrepintamos y que ya no pequemos más. Entonces ahora viene la otra parte. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y ahí está igual de cardíaco o más cardíaco. Porque yo no sé cómo les ha ido a ustedes con respecto a perdonar deudas. A mí se me ha costado. Y no me refiero a deudas económicas, sino a personas que me han hecho mal. ¿A usted le han hecho mal alguna vez? ¿O no? Solo a mí. Y ya perdonó. Ya perdonó. O sea, realmente ya lo pasó. A mí me costó mucho. Me costó mucho. Pasé diferentes facetas. Si a veces no perdonaba una ofensa de una palabra, mucho menos cosas más fuertes. Pero entonces ahora nos toca. Fíjense pues, mire qué es orar, cómo debemos de presentarnos. Entonces tenemos que presentarnos delante de Dios con solvencia para pedirle perdón, porque nosotros ya perdonamos. Esa sería la solvencia, ¿verdad? Y entramos, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? A la morada, ¿verdad? A la recámara secreta, ¿verdad? Señor, perdóname, Padre. Pero con aquella solvencia que nosotros ya perdonamos. Pero ¿y si no hemos perdonado? Entonces esa sería la otra parte del mensaje, hermanos. Ya perdonaste, pero de a de veras, de a de veras, de a de veras, de a de veras. Porque a veces algunas personas yo he escuchado que dicen que perdonar es olvidar. Pues yo no estoy totalmente de acuerdo con ese concepto, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Entonces, fíjense pues, el diccionario secular de la Real Academia Española dice que perdonar es remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. El que fue perjudicado, ¿verdad? Remisión de la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Bueno, digamos, empecemos por lo básico, deudas de dinero. ¿Será que todavía te recuerdas que le prestaste 100 pesos a alguien ahí y todavía te recuerdas de no, a ver cuándo me paga mis 100 pesos? Pero 100 pesos. Pero ¿y si fueron miles? Si la empresa donde trabajabas no te dio tu liquidación que tenía que ser. Ahí me estoy ministrando yo. Imagínense, hay cosas que pueden quedar ahí. Ahora, si uno no perdona, no suelta.
Y eso hay un desgaste en uno. Pero una deuda de honor. Digamos a un papá que le roban a su hija, decimos nosotros, va a ser que se la lleva sin permiso, ¿verdad? ¿Será que hay un dolor ahí hasta adentro, verdad? Se llevó a mi hija este peludo. Se llevó a mi hijita que tanto la cuidé, ¿verdad? A la princesa de la casa, ¿verdad? Y tal vez ahí. ¿Por qué estás viendo a un lado? No. No, eso ya fue perdonado. O la mamá, ¿verdad? Que se llevaron a su hijito, ¿verdad? Ah, esas risas, ¿qué? Se llevaron a su hijito, a su príncipe, a su nene. Hay deudas de honor, ¿verdad? Pero imagínense que alguien fue abusado o abusada. Ahí está más cardíaco, ¿eh? Y uno no ha podido perdonar. Y no ha de ser fácil. No es fácil, definitivamente. Solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede llegar a esa dimensión. Pero el Señor quiere que nosotros perdonemos para ser libres. Para ser libres. ¿Verdad? Es difícil. O sea, por eso le digo que uno aquí tiene que espantársela, a ver cómo entrega la palabra, pero es lo que el Señor quiere, porque de plano hoy quiere que nosotros perdonemos, ¿verdad? Perdonemos. Que uno perdone a los suegros. Allá les decimos a los suéteres, al suéter, aquí no, al suéter, ¿verdad? O a la suéter, porque tal vez le hizo a uno imposible llevarse a la chica, ¿va? Entonces hay cosas que tal vez uno, hermanos, tal vez no hemos perdonado. Eso es con los que están afuera, pero ¿y con los que viven con nosotros? ¿Verdad? Con el cónyuge, con los hijos, que pues vivimos ahí juntos, ¿verdad? Todos bajo un techo, pero que hay cosas que ahí están guardadas y que a veces el Señor tal vez nos ha hablado muchas veces, muchas veces nos ha hablado, pero hoy sería una buena noche para que nosotros seamos libres de eso y dejemos en libertad a esa persona. No es fácil, por eso les digo yo, no es fácil. No me estoy diciendo, hermano, perdone. Tiene que ser el Señor el que nos tiene que ayudar. A mí me costó y me cuesta, ¿verdad? Me cuesta una ofensa, pero si uno es así, rápido, ¿verdad? O sea, rápido, porque el temperamento de uno es muy fuerte o ha sido fuerte. Entonces, en griego esa palabra perdón es aphesis, es remisión, es libertad. Y con esto termino. La historia de aquel hombre al que su Señor le perdonó una deuda de millones, dice la Biblia. Dice, y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Ves? Y aquí es al hermano. Y el hermano tal vez es más fácil perdonar. Y hay otros versículos que dice que hay que perdonar al enemigo. Ahí es más complicado. Esa historia es bien impactante. Aquí hay un comentario, dice,
Es un comentario de la Biblia de Estudio de las Américas, que este personaje debía 10,000 talentos y a él le debían 100 denarios. Un denario equivalía a 4 gramos y el otro debía 12,000 denarios. 12,000 denarios serían un talento y debía 10,000 talentos, 1,000,000 de veces mayor. Y otras versiones dicen que a él le debían 100 monedas nomás y él debía 1,000,000 de monedas. Entonces aquí la meditación es que a nosotros nos perdonaron muchas cosas, hermanos. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo nos perdonaron un montón de cosas. Y solo cada uno de nosotros, de forma individual, sabe lo que Dios nos ha perdonado. Solo, fíjense, cada uno de nosotros. Porque tal vez ni el cónyuge sabe lo que nosotros hicimos. Nadie sabe. Nadie sabe cosas que hicimos donde pecamos en contra de Dios, pero Él nos perdonó. Entonces hoy es un día para que nosotros podamos perdonar, cosa que no es fácil, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es algo que sería muy bueno que hagamos para sanidad de nuestra alma y cortemos ese vínculo con aquella persona que nos hizo algo. Pero también tendríamos que reconocer si nosotros hicimos algo y clamarle a Dios misericordia, clamarle al Señor misericordia para que nos perdone el Señor, ¿verdad? Para que Él nos perdone y ya no recordar con amargura, porque eso crea, el no perdonar crea amargura, nos desgasta. Yo sé que pudieron haber eventos muy complicados en nuestra vida, cosas muy difíciles, porque cada situación es distinto, cada uno otro lo toma de distinta manera, ¿verdad? De distinta manera. Digamos, yo llegué a adulto y no perdonaba a personas que nos lastimaron como familia, que nos humillaron grandemente y no se me olvidaba. Una persona que fuimos a una tienda y no teníamos, tal vez en aquel entonces, tal vez 50 centavos para un jitomate, porque con ese jitomate íbamos nosotros a hacer la comida. O sea, solo eso y unas tortillas. Y no nos lo quiso dar. O sea, no nos lo quiso dar fiado. Imagínense. Lo recuerdo, solo que ahora ya no con amargura. Pero esas cosas dolieron en el corazón. Por eso le digo, cada situación, cada vida es distinta, cada caso es distinto. Pero hoy tenemos que comprender que Dios nos perdonó a nosotros. Todo lo que hicimos, Él nos perdonó. Y que hoy nos pueda ayudar, ¿verdad? A nosotros poder perdonar, ¿verdad? Perdonar al que te hizo, al que te dañó, ¿verdad? Es difícil, pero que Dios nos pueda ayudar. También tengo que aclarar que si a ti te ofendieron, tú no tienes que ir a pedir perdón, porque a veces se confunde. Tú fuiste el ofendido, entonces voy a ir a pedir perdón. ¿Por qué? No, tú no fuiste. A ti te ofendieron. Ahí
Porque a veces uno va y en lugar de arreglar, se complica más. No, así como Esaú y Jacob, ¿verdad? Esaú quería matarlo. Se hacen las paces y cada quien por su lado. Cada quien por su lado. ¿No será que tenemos que, o alguien acá tendrá que perdonar a papá o a mamá? Porque tal vez en el momento se sintió despreciado, menospreciado, abandonado, no cuidado. Hoy es un buen momento para que lo hagamos delante de Dios. Ponte de pie y vamos a orar. En dos partes vamos a hacer la oración. Que nos perdone Él y que nos pueda ayudar a perdonar. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, aquí nos presentamos delante de ti, Padre, a suplicar que nos perdones. Perdóname, Padre. Perdóname toda transgresión, toda ofensa, Señor, que te he hecho. Perdóname todo pecado, Señor. Y aún, Señor, si hay iniquidad en mi vida, yo te pido que me perdones. Yo hoy, Señor, apelo a tu sangre preciosa, a la sangre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Por tu sangre obtenemos el perdón de pecados. Y hoy yo me presento juntamente con mis hermanos, con esta iglesia, Señor, con este pueblo tuyo, a pedirte perdón, Padre. Yo quiero, Señor, buscar tu rostro. Quiero con mi semblante levantado poder orar, poder hablar contigo, poder dirigirme, Señor, con toda confianza, Señor. Que nada impida acercarme a ti, Padre. Me quiero guardar para ti, Padre. Me quiero guardar para ti, Padre. Me quiero apartar para ti. Me quiero consagrar para ti. Límpiame, Padre, límpiame, purifícame, Señor. Y aún, Padre, limpia mi genética, Padre. Si hay herencia en mi sangre de esa vana manera de vivir de mis padres, límpiame hoy, Señor, por medio de tu sangre, Padre. Arranca de mí, Señor, todo pecado ancestral, Señor. Yo anhelo servirte, Señor, con integridad en mi corazón. Pero hoy también, Padre, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos hoy a perdonar. A los que me tienen una deuda, Padre. Ayúdame a perdonar, Padre. Ayúdame, Señor. No puedo solo. No puedo, Señor. Mi alma a veces no quiere perdonar, pero quiero alcanzar esa estatura, Señor. Queremos alcanzar esa estatura espiritual. Quiero ser libre, Padre. Yo quiero ser libre, Señor. Queremos ser libres, Padre. Si tienes que perdonar una deuda y el Señor ya te habló, hazlo ahora, suelta. Suelta. Suelta lo que te hicieron.
Suelta a esa persona. Suéltala, hoy es el momento. Hoy es un buen momento para sanidad de nuestra alma. Perdónalo, perdónalo, perdónala. Hoy es un buen momento para que avances a otra dimensión. Señor, te damos gracias por este momento. Ayúdanos, auxílianos, Padre, para poder avanzar a otra dimensión. Sí, Señor, renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completo, Padre. Ayúdanos, auxílianos, Padre. Enséñanos también a orar, Padre. Renueva nuestra oración, Padre. Que fluya nuestra oración, Señor. Sí, Señor, queremos avanzar a otra dimensión. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay Señor, gracias. dentro de mí, Sí, Señor, gracias. necesita más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que la bendición llene tu vida, llene tu casa, llene tu familia. Que el Señor ponga guarda alrededor tuyo, de tu vida, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus bienes. Que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Que tu alma sea prosperada. Hoy tu alma va próspera. Hoy tu alma va próspera. Pero que también vengan las añadiduras de las cosas materiales que necesitas. En el nombre de Jesús, Padre, te suplico que abras puertas de bendición para cada uno de tus hijos. Para los que están en las redes, también los bendecimos. Los que pueden ver esta enseñanza, Padre, esta prédica, los bendecimos también a la distancia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.